Cómo Dios convierte tus fallas en conquistas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces tus fallas fueron usadas como armas en tu contra? ¿Cuántas veces tú mismo te condenaste creyendo que tus errores eran demasiado grandes para ser redimidos? Tal vez cargas dentro de ti recuerdos de decisiones equivocadas, elecciones precipitadas o pecados que marcaron tu historia. Y es posible que, en algunos momentos, te hayas sentido prisionero de esas fallas, creyendo que son un obstáculo insuperable entre tú y los planes de Dios. Y si te dijera que las mismas fallas que hoy parecen cadenas que te aprisionan, pueden convertirse exactamente en el punto de partida para las mayores conquistas de tu vida. Que aquello que el enemigo usó para intentar destruirte puede ser transformado por Dios en un testimonio poderoso de victoria. Existe un secreto espiritual que muy pocos conocen. Dios no descarta las fallas, las redime. Él no rechaza a aquellos que tropiezan, levanta, sana, moldea y transforma cada caída en un peldaño hacia un nuevo nivel de fe. En este video descubrirás que existe un poder oculto en aquello que llamas derrota, porque en las manos de Dios ninguna historia es desperdiciada. Piensa por un instante, si fuera solo la perfección la que atrajera el favor divino, ninguno de nosotros tendría esperanza. Pero lo que vemos en las páginas de la Biblia es lo contrario. Dios escoge a los débiles, restaura a los caídos y escribe nuevas historias a partir de las páginas manchadas de dolor y arrepentimiento. Es en este escenario que surge la verdad más poderosa de este estudio. Tus fallas no son el final, son el comienzo de algo mayor. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en historias bíblicas y revelaciones espirituales que muestran cómo el Señor se complace en usar aquello que parecía perdido para realizar conquistas que glorifican su nombre. Entenderás que nada es desperdiciado en el reino de Dios, que incluso el pecado confesado, la debilidad expuesta y el error reconocido pueden convertirse en instrumentos de transformación y victoria. Tal vez hoy te sientas indigno, avergonzado, cargando culpas que insisten en susurrar que no mereces más oportunidades. Pero la verdad es que, si aún respiras, Dios aún tiene un propósito. Si todavía estás escuchando este mensaje, es porque el cielo ya está preparando un cambio en tu vida. Tus fallas no serán tu tumba, sino el suelo donde Dios plantará una nueva cosecha. Hay algo misterioso y profundo en esta verdad. El enemigo siempre intenta atraparte por lo que hiciste, pero Dios siempre te proyecta por lo que aún vas a ser. El diablo señala con el dedo tus fallas, pero el Espíritu Santo te conduce hacia tus conquistas. La diferencia entre permanecer caído y ser levantado está en una decisión: entregar tus fallas a Dios. Este mensaje no es solo un estudio, es una invitación divina. Un llamado para dejar de verte como derrotado y comenzar a verte como alguien en proceso de conquista. Percibirás que personajes bíblicos que erraron gravemente se convirtieron en referencias de fe y victoria. Que hombres y mujeres que cayeron en pecados profundos fueron levantados por Dios para grandes obras. Y sobre todo, comprenderás que no importa el tamaño de tu falla, porque aún mayor es el Dios que la transforma. A lo largo de este video, serás llevado a reflexionar sobre áreas de tu vida que aún están marcadas por el dolor de las fallas, pero también serás invitado a ver cada una de ellas como oportunidades para un milagro. Descubrirás que Dios puede escribir conquistas en los capítulos que pensabas que jamás serían reescritos. Entonces, respira profundo. Silencia las acusaciones de tu mente. Abre tu corazón, porque estás a punto de vivir un momento de revelación. Este es tu encuentro con la verdad que puede cambiarlo todo. Tus fallas no son el final de tu historia, sino el comienzo de un viaje de conquistas que glorificarán el nombre del Señor. Ahora que sabes esto, prepárate.
Cada palabra, cada enseñanza y cada versículo que vamos a compartir a partir de este momento tienen un único propósito: mostrar que Dios es especialista en convertir fallas en victorias, caídas en peldaños y derrotas en testimonios. Este es el tiempo de transformación. Este es el tiempo de conquista. Bloque 1. Moisés, de la huida a la misión divina. Moisés es uno de los ejemplos más fuertes de cómo Dios convierte las fallas humanas en conquistas espirituales e históricas. Cuando observamos su trayectoria, no vemos solo a un gran libertador. Vemos también a un hombre marcado por errores profundos, inseguridades y limitaciones que podrían haberlo condenado al olvido. Pero es justamente a través de esas fallas que Dios reveló su poder y su gloria. La historia de Moisés comienza bajo un decreto de muerte. Siendo bebé, fue salvado milagrosamente de las aguas del Nilo y creció dentro del palacio de Egipto como príncipe, recibiendo toda la educación y privilegio de la realeza. Sin embargo, aún con toda esa posición, llevaba en sí la identidad de un hebreo y el dolor de ver a su pueblo esclavizado. Fue ese dolor, mezclado con la impulsividad, lo que lo llevó a su primera gran falla. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés no pudo contenerse. Mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Ese acto precipitado marcó su caída. Moisés tuvo que huir, temiendo por su vida. De príncipe respetado, se convirtió en un fugitivo, un hombre en fuga, exiliado en el desierto de Madián. Allí vivió años como pastor, un trabajo simple y distante de todo lo que había soñado o imaginado para sí. A los ojos humanos, parecía que su falla había borrado cualquier oportunidad de ser usado por Dios. ¿Quién podría imaginar que un asesino, un fugitivo, un hombre lleno de miedo, podría ser llamado para liberar a una nación entera? Pero es exactamente en este punto que vemos el carácter de Dios. Él no descarta a los que fallan, los transforma. Lo que parecía ser el final de la historia de Moisés fue, en realidad, el inicio de su preparación. Durante 40 años en el desierto, Moisés fue moldeado, pulido y quebrantado. El hombre impetuoso y lleno de sí mismo dio lugar a alguien dependiente, humilde y consciente de su fragilidad. Lo que parecía falla, Dios lo transformó en escuela. Cuando el Señor apareció a Moisés en la zarza ardiente, el llamado fue claro: liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Moisés no se sentía capaz. Él mismo recordaba sus fallas. Su respuesta fue marcada por inseguridad. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Alegó falta de elocuencia, miedo, falta de preparación. Pero fue justamente en la debilidad de Moisés que Dios manifestó su fuerza. El mismo hombre que huyó por miedo al Faraón regresó, no más como fugitivo, sino como profeta del Altísimo. El mismo que un día cayó ante su culpa, se convirtió en la voz de Dios ante el rey más poderoso de la tierra. El mismo que creía no tener palabras, se convirtió en boca del Señor ante multitudes. Lo que esta historia nos muestra es que la falla de Moisés no lo descalificó, sino que lo preparó para su mayor conquista. Si hubiera permanecido en Egipto como príncipe, tal vez se habría conformado con una vida de privilegios y olvidado del sufrimiento de su pueblo. Pero la caída lo llevó al desierto, y el desierto lo llevó al encuentro con Dios. Fue en el lugar de la humillación que Moisés recibió su misión. Esto nos enseña que nuestros errores no son el final. Muchas veces aquello que nos avergüenza es lo mismo que Dios va a usar para conducirnos al propósito. Moisés pensó que su falla lo había enterrado, pero en realidad abrió camino para el plan divino. El fracaso humano se convirtió en escenario de la victoria de Dios.
La gran conquista de Moisés no fue solo conducir a Israel hasta las puertas de la tierra prometida. Fue mostrar que un hombre fallido puede ser transformado en instrumento vivo del Señor. La misma mano que un día mató a un egipcio fue la mano que levantó la vara que abrió el Mar Rojo. El mismo corazón que un día sintió miedo fue el corazón que soportó 40 años, conduciendo a un pueblo rebelde en el desierto. El mismo hombre que dijo, "No puedo", fue el mismo que caminó lado a lado con el Todopoderoso. Cuando miramos a Moisés, vemos que no existe falla tan grande que Dios no pueda transformar en misión. Egipto fue escenario de su derrota, pero también escenario de su victoria. El desierto fue lugar de exilio, pero también de encuentro con lo sagrado. La zarza ardiente fue el fuego que reveló que Dios no apaga historias, sino que las reescribe con su poder. Así como Moisés, cada uno de nosotros carga marcas del pasado, errores, decisiones, caídas, que nos hacen pensar que ya no somos dignos de ser usados. Pero el mensaje de su vida resuena hasta hoy. Tus fallas no son tu sentencia final. Pueden ser el terreno donde Dios planta tu mayor conquista. Lo que para ti parece irreparable, para Dios es materia prima de un milagro. La vida de Moisés nos desafía a mirar nuestras fallas no como prisiones, sino como puntos de partida. A creer que el Dios que llamó a un fugitivo para liberar a una nación también puede tomar tu historia, tus errores y tus marcas y transformarlos en testimonio vivo de victoria. Porque cuando Dios entra en la historia, el pasado no define el futuro, y las fallas no borran el llamado, solo lo hacen más glorioso. Moisés nos muestra que el fracaso humano no es un obstáculo para Dios, sino muchas veces el escenario perfecto para que Él manifieste su gloria. Lo que parecía el final fue apenas la preparación para el comienzo. Es como si cada caída hubiera sido usada para vaciar a Moisés de sí mismo, para que pudiera ser lleno del poder del Altísimo. En el desierto, mientras cuidaba ovejas, Moisés no tenía idea de que estaba siendo entrenado para cuidar de un rebaño mucho mayor, el pueblo de Israel. Las habilidades que adquirió allí, paciencia, resistencia, capacidad de liderazgo en medio del silencio y la soledad, serían esenciales para enfrentar los desafíos de conducir a una multitud rebelde a través del desierto hacia la tierra prometida. Lo que parecía ser solo un exilio se reveló como una etapa divina. Es importante notar que cuando Dios llama a Moisés, Él no ignora sus fallas. Dios sabe exactamente quién es Moisés. Conoce su pasado, su huida, su miedo, su limitación para hablar. Aún así, el Señor lo escoge y lo envía. Esto muestra que Dios no escoge a los capacitados, sino capacita a los escogidos. Y muchas veces es la herida, la limitación y la falla las que se convierten en el canal por el cual la gracia fluye de forma más poderosa. La misión de Moisés exigiría mucho más que fuerza humana. Exigiría fe inquebrantable, obediencia absoluta y dependencia total de Dios. Y esto solo fue posible porque, antes de ser levantado como libertador, fue quebrantado como hombre. Aquello que Moisés consideraba debilidad fue transformado en instrumento de la gloria divina. Mira cómo la mano de Dios reescribe historias. El hombre que mató con sus propias manos vio la mano de Dios traer juicio sobre Egipto con señales y maravillas. El fugitivo que temía ser descubierto volvió al palacio del faraón como representante del Dios vivo. El pastor de ovejas en el anonimato se convirtió en guía de una nación entera. Esta transformación nos muestra que la falla no fue borrada de la historia de Moisés, sino redimida. Continúa registrada en las Escrituras para enseñarnos que ningún error es demasiado grande para limitar los planes del Señor. Al contrario,
Es a través de los errores que muchas veces Él abre espacio para revelar su misericordia y su poder. La vida de Moisés también nos enseña sobre la importancia de no rendirnos cuando fallamos. ¿Cuántas personas miran sus pecados y dejan de creer que pueden ser usadas por Dios? ¿Cuántas se hunden en arrepentimiento sin esperanza? Pero Moisés es la prueba de que Dios no solo perdona, sino también restaura, envía y exalta a aquellos que se arrepienten y se disponen a obedecer. Su conquista no fue solo conducir a Israel hasta el Sinaí, no fue solo recibir la ley y ver la gloria de Dios cara a cara. Su conquista mayor fue probar que un hombre marcado por fallas puede ser amigo de Dios. La palabra dice que el Señor hablaba con Moisés como quien habla con un amigo. Esto muestra que, además de la misión, Moisés conquistó intimidad, algo mucho más precioso que cualquier victoria visible. Tal vez hoy mires tu vida y veas solo errores. Tal vez pienses, ya he fallado demasiado, Dios no puede usarme. Pero si Dios transformó a un asesino fugitivo en profeta y libertador, ¿por qué no podría transformarte a ti? Si Él escribió una nueva historia a partir de las cenizas de Moisés, también puede escribir algo nuevo a partir de tus ruinas. El secreto está en la entrega. Moisés solo fue transformado porque se rindió ante la zarza ardiente. Escuchó la voz del Señor, se quitó las sandalias de sus pies y reconoció la santidad de Dios. Fue en el momento en que se humilló y obedeció que su falla se convirtió en conquista. La pregunta que queda para cada uno de nosotros es, ¿qué estamos haciendo con nuestras fallas? ¿Nos estamos escondiendo de ellas o las estamos entregando en las manos de Dios? Porque en sus manos la culpa se transforma en perdón, la vergüenza en testimonio y el pasado en peldaño para el futuro. Mirando a Moisés, vemos que no existe falla que pueda limitar el actuar divino. Existe solo la oportunidad de rendirse al Dios que transforma todo. Moisés podría haber permanecido en el desierto para siempre, viviendo como fugitivo, pero cuando respondió al llamado, su falla dejó de ser su identidad y se convirtió en parte del testimonio de su victoria. Así es con nosotros. Nuestras fallas no necesitan definirnos, pueden ser el suelo fértil donde Dios planta conquistas eternas. El mismo Dios que llamó a Moisés continúa llamando a hombres y mujeres fallidos, transformando historias quebradas en historias de redención. Él toma los pedazos de lo que parecía destruido y construye un altar de victoria. Por lo tanto, nunca pienses que tu error es demasiado grande. Nunca creas la mentira de que ya no sirves. La historia de Moisés es la prueba de que, cuando ponemos nuestras fallas en las manos de Dios, se convierten en parte del camino que nos lleva a las mayores conquistas de nuestra vida. Bloque 2. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Si Moisés nos enseña que una falla no es el final de la historia, David nos muestra que hasta los pecados más graves pueden ser transformados en testimonios de restauración. La vida de David es una de las narrativas más fascinantes de la Biblia, justamente porque está marcada por contrastes profundos. Fue el joven pastor que derrotó a Goliat, el salmista que escribió cánticos eternos de adoración, el rey que unió a Israel y el hombre que trajo el arca de la alianza de vuelta a Jerusalén. Pero también fue el hombre que pecó de forma terrible, adulterando con Betsabé y mandando matar a Urías, uno de sus más fieles soldados. Este episodio podría haber manchado su historia para siempre. El pecado de David no fue pequeño. Quebrantó mandamientos, deshonró su posición y se dejó llevar por la carne. A los ojos humanos, parecía que su falla había destruido toda su credibilidad ante Dios y el pueblo. Pero es aquí donde vemos la diferencia entre caer y permanecer caído. David pecó, pero no endureció el corazón.
cuando fue confrontado por el profeta Natán, no se justificó, no se escondió, no acusó a nadie. Se quebrantó ante Dios, reconoció su culpa y buscó misericordia. Y es justamente en esa actitud que reside su gran conquista. Porque la Biblia no llama a David hombre perfecto, lo llama hombre conforme al corazón de Dios. Esto no significa que nunca falló, sino que sabía arrepentirse de forma verdadera. No intentaba encubrir el error, sino que lo entregaba al Señor en oración, en lágrimas, en humildad. El Salmo 51 es un testimonio vivo de esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras no nacieron de un momento de victoria, sino de caída. No surgieron en un campo de batalla, sino en el campo íntimo del alma, cuando David se vio despojado de su fuerza y de su honor, necesitando solo la misericordia divina. Lo que aprendemos con David es que Dios no está buscando hombres sin fallas, sino corazones quebrantados. No busca perfección exterior, sino sinceridad interior. David erró, pero siempre volvía al Señor. Caía, pero nunca se alejaba del arrepentimiento. Esta postura hizo que sus fallas se transformaran en canciones de restauración, que hasta hoy nos enseñan a buscar la presencia de Dios aun cuando fallamos gravemente. Es impresionante cómo el Señor transforma hasta las consecuencias de nuestros pecados en oportunidades para revelar su gloria. El hijo que David tuvo con Betsabé murió, pero de su vientre nació Salomón, que se convirtió en el rey más sabio de la historia de Israel y heredero de la promesa mesiánica. Dios no solo perdonó a David, sino que también redimió su historia. Lo que nació del pecado fue transformado en canal de bendición para todo el pueblo. Esto muestra que el Señor no solo borra la culpa, sino que también escribe nuevas líneas donde nosotros veíamos solo páginas manchadas. La gran conquista de David no fue solo militar o política, sino espiritual. Nos enseñó que es posible errar y aún así permanecer en alianza con Dios, siempre que haya arrepentimiento verdadero. Este es un mensaje de esperanza para todos nosotros, porque muestra que nuestras fallas no nos descalifican ante el Señor cuando nos rendimos a su perdón. ¿Cuántas veces el enemigo intenta atraparnos por la culpa, haciéndonos creer que ya no somos dignos de estar en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces la vergüenza nos paraliza, impidiéndonos orar, adorar, buscar al Señor? Pero la vida de David grita para nosotros una verdad poderosa. No importa el tamaño de tu error, importa el tamaño de tu arrepentimiento. Y es exactamente eso lo que transforma fallas en conquistas. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la restauración. El quebrantamiento es el suelo donde Dios planta una nueva historia. La humildad ante el trono es lo que convierte la derrota en victoria. David no era impecable, pero era sincero. No era perfecto, pero era verdadero ante Dios. Esta lección es una invitación para cada uno de nosotros. No escondas tus fallas. No huyas de la presencia del Señor por causa del peso de la culpa. Trae todo ante Él, porque es en la transparencia de la confesión que la gracia se manifiesta. David conquistó reinos, victorias y riquezas, pero su mayor conquista fue descubrir que Dios no rechaza un corazón quebrantado. Tal vez estés hoy cargando pecados del pasado, errores que aún te hieren, recuerdos que parecen cadenas. Pero debes saber, si pones esto en las manos del Señor, Él puede transformarlo en testimonio. Puede redimir, sanar y usar hasta tus mayores fallas para generar frutos de victoria. Porque el mismo Dios que hizo de David un ejemplo de adoración, puede hacer de ti un ejemplo de restauración. La historia de David prueba que nuestras fallas no tienen poder de borrar el propósito divino. Por el contrario, cuando son entregadas a Dios,
se convierten en parte del camino que nos lleva a conquistas aún mayores. El secreto es no permanecer en la caída, sino levantarse en arrepentimiento, confiando en el perdón y la gracia del Señor. Porque un corazón sincero ante Dios es siempre más fuerte que cualquier acusación. Bloque 2. Continuación. Lo que más impresiona en la trayectoria de David no es solo su ascenso como rey o sus victorias en los campos de batalla, sino la forma como logró levantarse después de sus mayores errores. El pecado con Betsabé podría haber sido el final de su historia de adoración, el marco de su ruina, el punto en que el hombre conforme al corazón de Dios se convertiría en solo un ejemplo más de caída irreparable. Pero en cambio, este episodio se transformó en un punto de inflexión. La manera como David respondió a su propio pecado se convirtió en un modelo eterno de cómo el ser humano puede levantarse después de fallar. Cuando Natán, el profeta, lo confrontó, no se escondió detrás de la corona, no intentó justificar su conducta, ni usó su poder para callar la voz de la reprensión. Por el contrario, se humilló y reconoció: pequé contra el Señor. Estas palabras simples cargan un peso espiritual inmenso, porque en ellas está el secreto del resurgimiento. No fue una justificación, no fue una excusa, sino una confesión. David no se aferró al orgullo, sino que permitió que la luz de la verdad de Dios iluminara su oscuridad. Este reconocimiento lo llevó a uno de los momentos más profundos de su vida espiritual, el Salmo 51. Allí no pide solo perdón, sino transformación. Clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entiende que no basta con borrar la culpa. Es necesario cambiar el corazón. Sabía que su caída no había comenzado solo con una mirada a Betsabé, sino en una fragilidad interior que necesitaba ser restaurada. Y por eso pide a Dios algo nuevo, una creación interior. Esta petición muestra que, para levantarse, no basta la fuerza humana, es necesaria la intervención divina. Es en este punto que la vida de David se convierte en una lección para todos nosotros. No volvió a ser el mismo después del error. Se volvió más profundo, más consciente de su dependencia de Dios, más humilde ante el Señor. La caída no lo definió, pero lo que hizo con ella moldeó su historia. Y esto es algo que necesitamos comprender. No es la falla en sí la que determina nuestro futuro, sino nuestra respuesta a ella. David respondió con arrepentimiento sincero, y por eso fue restaurado. Después del pecado, David enfrentó duras consecuencias. Perdió al hijo que nació de su unión ilícita con Betsabé, y esto trajo dolor intenso a su corazón. Pero aún en medio de esa pérdida, su postura nos enseña: cuando el niño aún estaba vivo, David ayunó, oró, lloró, se postró ante Dios. Pero cuando el niño murió, se levantó, se lavó, cambió sus ropas y entró en la casa del Señor para adorar. Esta escena es uno de los mayores retratos de lo que significa levantarse. Aún en luto, aún en dolor, aún sintiendo el peso de las consecuencias, no dejó de adorar. Entendió que Dios es justo, que su misericordia es real y que la única salida para su alma era continuar confiando en el Señor. Y es exactamente esto lo que lo convierte en un ejemplo eterno. David no fue recordado solo por sus victorias militares, ni solo por sus salmos de adoración. Fue recordado como el hombre conforme al corazón de Dios porque sabía volver, sabía quebrantarse, sabía levantarse cuando todo parecía perdido. Su mayor conquista no fue derribar gigantes con una piedra, sino aprender a derribar los gigantes internos de la culpa y la vergüenza, permitiendo que la gracia de Dios fuera mayor que su falla. Es imposible reflexionar sobre esto sin darnos cuenta de que todos nosotros cargamos momentos similares.
Pecados, errores, decisiones que nos lastiman y que podrían alejarnos para siempre de la presencia del Señor. Pero la vida de David nos garantiza que no existe caída tan profunda de la cual Dios no pueda levantarnos siempre que haya arrepentimiento sincero. Esta es la belleza de la restauración. No es solo un acto de perdón, es un proceso de transformación que nos hace salir del polvo más conscientes del amor del Padre. Por eso, si ya has fallado, si ya has errado gravemente y sientes que no hay más salida, recuerda a David. Recuerda que el mismo Dios que lo levantó está listo para levantarte a ti. La vergüenza que pesa sobre tus hombros puede ser quitada, la culpa que ahoga tu alma puede ser lavada, y tu historia puede ser reescrita. Dios no ha terminado contigo. Si Él restauró a David, también puede restaurar tu vida. Y aquí quiero abrir un paréntesis importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, si entiendes cuánto esta palabra puede sanar heridas, no dejes de apoyar este trabajo. Dale me gusta a este video ahora mismo. Cuando haces esto, no solo estás ayudando a este canal, sino que estás permitiendo que este mensaje alcance a más personas que, así como tú, necesitan escuchar que Dios transforma fallas en conquistas. Piensa en cuántas vidas pueden ser alcanzadas, cuántos corazones pueden ser sanados a través de una simple acción tuya. Tu clic es una forma de evangelizar, de esparcir esperanza, de ser instrumento de Dios para que otros se levanten de la caída y experimenten restauración. Así, el legado de David continúa vivo. Nos muestra que la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces por la fuerza del Señor. El rey que pecó fue también el rey que cantó al son de la gracia. El hombre que erró fue el mismo que se convirtió en ejemplo de arrepentimiento. Y su vida es prueba de que el perdón de Dios no solo restaura, sino que también establece nuevos caminos de victoria. La historia de David nos desafía a ver que nuestras fallas no son la última palabra. Si estamos dispuestos a confesar, a humillarnos y a buscar al Señor con sinceridad, podemos levantarnos así como Él se levantó. Y cuando nos levantamos con Dios, nos levantamos más fuertes, más sensibles y más preparados para cumplir el propósito que Él escribió para nosotros desde el principio. Bloque 3. Saulo, de la persecución a la predicación. Entre todos los ejemplos bíblicos de cómo Dios convierte fallas en conquistas, la vida de Saulo de Tarso tal vez sea uno de los más radicales e impactantes. Saulo no era solo un hombre fallido, era un enemigo declarado de la iglesia. Perseguidor implacable de los cristianos, respiraba amenazas de muerte contra aquellos que seguían a Cristo. Para los primeros discípulos, el nombre de Saulo era sinónimo de miedo, dolor y persecución. Humanamente, nadie podría imaginar que justamente este hombre se convertiría en el mayor predicador del Evangelio entre los gentiles. Pero fue exactamente eso lo que Dios hizo. Transformó al perseguidor en apóstol, al acusador en defensor de la fe, al destructor en edificador. Saulo creció como un fariseo celoso, profundamente estudioso de la ley, discípulo de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de Israel. Su vida parecía ejemplar ante la religión. Sin embargo, su devoción se transformó en arrogancia, y su defensa de la tradición se convirtió en persecución contra la verdad. Creía que estaba sirviendo a Dios al arrestar, humillar y hasta aprobar la muerte de cristianos, como sucedió con el apedreamiento de Esteban. Este episodio muestra la profundidad de su falla. Saulo no solo participó, sino que guardó las capas de los que lo apedreaban, concordando con la injusticia. La caída moral y espiritual de Saulo estaba justamente en su ceguera religiosa. Tenía celo, pero no tenía discernimiento. Conocía la ley, pero no conocía al autor de la ley.
Su vida prueba que no basta la religiosidad, es necesario el encuentro verdadero con Cristo, y fue exactamente ese encuentro el que cambió toda su historia. En el camino a Damasco, mientras iba a arrestar cristianos, Saulo fue sorprendido por una luz más fuerte que el sol. Cayó a tierra y escuchó la voz de Jesús. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese momento fue el punto de inflexión. El perseguidor escuchó del propio Cristo que su lucha no era contra hombres, sino contra el Hijo de Dios. Allí, Saulo descubrió que toda su vida había sido construida sobre equivocaciones. Creía defender la fe, pero estaba luchando contra el propio Dios. Ciego físicamente, Saulo fue conducido a Damasco, donde estuvo 3 días en ayuno y oración. En ese período, su ceguera exterior reflejaba la ceguera interior que siempre lo dominó. Pero Dios envió a Ananías, un discípulo que, aún temiendo, obedeció la orden del Señor. Al imponer las manos sobre Saulo, recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. El hombre que entró en Damasco como perseguidor salió de allí como predicador. Lo que podemos aprender de esto es que las fallas de Saulo no fueron obstáculos para Dios, sino el escenario ideal para revelar su gracia. Cuanto más profundo era el error, más grandiosa fue la transformación. El enemigo intentaba usar el pasado de Saulo como marca de destrucción, pero el Señor lo transformó en testimonio poderoso de redención. La conquista de Saulo, ahora llamado Pablo, no fue pequeña. Se convirtió en el mayor misionero de la iglesia primitiva, llevando el evangelio más allá de las fronteras de Israel, alcanzando gentiles y reyes, fundando iglesias y escribiendo cartas que hasta hoy edifican la fe de la iglesia. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él, y todo esto comenzó a partir de una falla redimida, de una vida que parecía perdida. Pablo nunca olvidó su pasado. En sus cartas se reconoce como el menor de los apóstoles y hasta como el mayor de los pecadores. Pero no cargaba este reconocimiento como peso de condenación, sino como testimonio de la grandeza de la gracia de Dios. Decía: «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Y su vida fue exactamente eso, la prueba de que ningún pecado es mayor que el amor de Dios. Esta historia nos enseña que nuestras fallas pueden convertirse en instrumentos de autoridad. ¿Quién mejor que Pablo, el experseguidor, para enseñar sobre la gracia y el perdón? ¿Quién mejor que alguien que destruyó vidas para hablar sobre la transformación que el Espíritu Santo puede operar? Es exactamente eso lo que Dios hace. Toma aquello que parecía descalificarnos y lo transforma en plataforma para glorificar su nombre. Muchos de nosotros cargamos un pasado que nos condena. Tal vez no hayamos perseguido cristianos, pero ya hemos herido personas, ya hemos tomado decisiones que trajeron dolor, ya hemos tomado caminos que nos alejaron de la verdad. El enemigo insiste en usar esas fallas para acusarnos, pero la vida de Saulo nos muestra que Dios puede transformar todo eso en testimonio. El mismo Dios que usó a Pablo puede usar tu vida, independientemente del tamaño del error que hayas cometido. Reflexiona sobre esto. Si Dios puede transformar a un perseguidor en apóstol, Él puede transformar cualquier historia. No importa dónde caíste, ni hasta dónde descendiste, porque la gracia del Señor puede alcanzarte y levantarte. El poder de Dios no solo perdona, sino que también envía, capacita y hace de ti un instrumento vivo de su voluntad. La vida de Pablo es la prueba de que no existe pasado que limite el futuro que Dios preparó. El mismo camino de Damasco, que era ruta de persecución, se convirtió en ruta de transformación. Y la misma voz que condenaba pasó a anunciar la verdad. Así, la falla de Saulo se convirtió en la mayor conquista de Pablo, ser testigo vivo de que la gracia es mayor que cualquier error humano. Bloque 4. José. De la traición a la promoción.
Si existe una historia que nos muestra cómo las fallas humanas, injusticias y dolores pueden ser transformados en conquistas extraordinarias, esa es la historia de José, hijo de Jacob. A diferencia de Moisés, David o Saulo, José no cayó en pecados graves como asesinato, adulterio o persecución, pero su vida fue marcada por errores cometidos contra él, por fallas ajenas que lo lanzaron a caminos de dolor. Y es justamente ahí donde está el poder de su narrativa. Dios no solo transforma nuestras fallas, sino también las fallas de otros contra nosotros en instrumentos para realizar su plan. José era amado por su padre de forma especial, y eso despertaba envidia en sus hermanos. Desde joven cargaba sueños proféticos que revelaban que sería exaltado por Dios. Pero en lugar de celebrar, su familia lo odiaba aún más. Ese odio llevó a sus hermanos a cometer la falla que cambiaría toda su vida. Vendieron a José como esclavo a mercaderes que iban a Egipto. El joven soñador de Canaán fue arrancado de casa, traicionado por aquellos que deberían protegerlo. A los ojos humanos, su vida había sido destruida por la maldad de otros. En Egipto, José enfrentó una serie de descensos. Primero, fue a parar a la casa de Potifar, donde trabajó como siervo. Aún allí, Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Pero nuevamente fue blanco de una injusticia terrible. Acusado falsamente por la esposa de Potifar de intento de abuso, terminó preso. De joven libre y soñador, José se convirtió en esclavo y después en prisionero. Todo indicaba derrota, vergüenza y fracaso. Pero la grandeza de José no está en nunca haber caído en situaciones dolorosas, sino en cómo se mantuvo fiel a Dios en medio de cada una de ellas. Aun siendo esclavo, sirvió con excelencia. Aún preso, interpretó sueños y ayudó a otros. Aún olvidado por el copero que debería interceder por él ante Faraón, permaneció confiando que el Señor tenía un propósito. Esa fidelidad fue lo que hizo de sus fallas e injusticias un terreno fértil para el milagro. En el tiempo correcto, Dios lo exaltó. De prisionero, José fue puesto delante de Faraón para interpretar un sueño que nadie conseguía entender. La interpretación fue tan precisa y llena de sabiduría que Faraón lo estableció como gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo de aquella época. De esclavo injustamente tratado, se convirtió en líder de una nación. De prisionero olvidado, pasó a ser recordado como salvador de pueblos enteros. Lo más extraordinario de esta historia es cómo José vio sus propias heridas. Cuando sus hermanos, años después, se arrodillaron ante él con miedo de su venganza, José declaró una de las frases más poderosas de la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta declaración es el corazón de su conquista. Él entendió que cada falla, cada injusticia, cada lágrima no fueron desperdicio, sino parte de un plan mayor. José nos enseña que, aun cuando somos víctimas de fallas ajenas, el Señor tiene poder para transformar eso en bendición. Aquello que parecía fin de historia se convierte en comienzo de una nueva fase. Lo que parecía prisión se convierte en plataforma de promoción. Lo que parecía derrota se convierte en camino de victoria. Y esto es un consuelo para todos nosotros, porque muchas veces no caemos solo por nuestros errores, sino que sufrimos por causa de errores cometidos contra nosotros. Traiciones, rechazos, injusticias que nos hieren profundamente y nos hacen creer que nuestra vida fue interrumpida. Pero la vida de José muestra que nada puede detener los planes de Dios. Él transforma la maldad de los hombres en instrumentos de su providencia. Al mirar a José, aprendemos también sobre carácter. Aun cuando tendría motivos para vengarse, perdonó.
Aun cuando podría haberse convertido en un gobernante duro, se convirtió en canal de provisión. La mayor conquista de José no fue solo convertirse en gobernador, sino guardar un corazón que no se corrompió por el odio, que permaneció íntegro aún después de tantas heridas. Su vida es testimonio de que el perdón abre puertas mayores que la venganza, y que confiar en Dios en el valle es lo que nos lleva a la cima de la montaña. Así como José, todos nosotros enfrentamos momentos de prisión, de traición, de olvido. Pero el mensaje de su historia es claro. Las fallas e injusticias no tienen poder de destruirnos cuando nuestra vida está en las manos del Señor. Por el contrario, se convierten en peldaños para conquistas aún mayores. El Dios que levantó a José de la cárcel al trono continúa siendo el mismo, y Él puede transformar cualquier situación dolorosa en un testimonio de victoria. Mirando tu vida, piensa en cuántas situaciones que parecían injustas terminaron moldeando quién eres hoy. Cuántos desiertos se convirtieron en escuelas, cuántas prisiones se convirtieron en plataformas. El Dios de José continúa operando así. Él toma aquello que el enemigo usó para intentar herirte y lo transforma en llave de victoria. Tu vida puede estar en un capítulo difícil ahora, pero el libro aún no ha terminado. Y si confías, verás que tu mayor conquista puede nacer exactamente de aquello que parecía tu mayor falla. Bloque 5. Jacob, del engañador al príncipe de Dios. Entre todos los personajes bíblicos que cargan marcas de fallas profundas, Jacob se destaca como un ejemplo vivo de cómo Dios puede transformar la vida de alguien completamente. El propio nombre Jacob significa suplantador, engañador. Y desde el inicio su historia está ligada a fraudes, manipulaciones e intentos humanos de conquistar bendiciones por medios equivocados. Pero lo que comienza como una trama de engaño y trampa se transforma en un viaje de transformación espiritual, donde el fallido Jacob se convierte en Israel, príncipe de Dios, padre de las 12 tribus y parte esencial del plan divino. La primera gran falla de Jacob fue engañar a su propio hermano Esaú. Movido por la ambición de recibir la primogenitura, se aprovechó de un momento de debilidad del hermano y lo convenció de cambiar su derecho de primogénito por un plato de lentejas. Más tarde, instigado por su madre, Jacob engañó también a su padre, Isaac, haciéndose pasar por Esaú para recibir la bendición de la herencia. Estas actitudes revelan un corazón lleno de astucia, un hombre dispuesto a usar cualquier medio para alcanzar lo que deseaba. Pero el resultado de ese engaño fue amargo. Esaú, tomado de odio, planeó matarlo. Jacob, entonces, tuvo que huir de su casa, dejando atrás a la familia, la seguridad y todo lo que conocía. Aquel que conquistó la bendición a través de la mentira ahora vivía como fugitivo, sintiendo el peso de las consecuencias de su falla. Y fue en ese camino de huida que Dios comenzó a transformar su historia. En el desierto, en Betel, Jacob tuvo un sueño que cambiaría su percepción, una escalera que unía la tierra al cielo, con ángeles subiendo y bajando, y el Señor en lo alto confirmando su promesa. Aún después de todos los errores, Dios no había desistido de él. Esta visión fue la primera señal de que sus fallas no serían el final, sino el comienzo de una caminata de redención. El mismo Dios que lo observaba en su astucia, también lo rodeaba con promesa y gracia. Pasaron años, y Jacob continuó cosechando las consecuencias de su propia manera de actuar. En la casa de Labán, su suegro fue engañado al casarse con Lea en vez de Raquel, experimentando en carne propia el mismo tipo de fraude que había cometido contra su hermano. Trabajó arduamente, fue explotado,
pero en cada situación Dios estaba moldeando su carácter. El engañador estaba siendo quebrantado, pulido, hasta comprender que la verdadera victoria no se conquista por la fuerza o astucia, sino por la dependencia de Dios. El punto decisivo de su vida ocurrió cuando regresaba para encontrar a Esaú. Cargado de miedo, inseguro sobre cómo reaccionaría su hermano, Jacob pasó una noche entera luchando con un ángel. Este episodio es profundo y simbólico. En aquella lucha, Jacob no solo enfrentaba a un ser celestial, sino que también luchaba con su propio pasado, con su identidad marcada por engaños y huidas. Clamaba por bendición, pero no de la misma forma que antes. Ya no era más el hombre dispuesto a robar lo que no le pertenecía, sino alguien quebrantado, consciente de su fragilidad y dependiente de la misericordia divina. Y fue allí, en el auge de su cansancio, cojeando después de ser tocado por el ángel, que recibió un nuevo nombre: Israel. Esto simboliza la transformación completa de su identidad. Dejó de ser solo el engañador para convertirse en príncipe de Dios, alguien que había luchado y prevalecido no por la fuerza, sino por la rendición. Este cambio de nombre es la prueba de que Dios no solo perdona nuestras fallas, sino que nos da una nueva identidad en Cristo. El encuentro con Esaú fue otro momento de conquista. En lugar de venganza, Esaú lo recibió con abrazo y perdón. Aquello que podría haber sido el final de la historia de Jacob se convirtió en un nuevo comienzo, mostrando que Dios no solo restaura nuestra vida espiritual, sino que también puede restaurar relaciones quebradas por el pecado. La mayor lección de la vida de Jacob es que Dios no se intimida con nuestras fallas. Él toma al engañador y hace de él padre de una nación. Transforma a aquel que corrió toda la vida en alguien que camina cojeando, pero camina con propósito. La marca en su pierna se convirtió en señal no de derrota, sino de encuentro con lo sagrado. Reflexionar sobre Jacob es reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces intentamos manipular situaciones, conquistar cosas con nuestras propias fuerzas, controlar el futuro según nuestra astucia? ¿Cuántas veces erramos, nos desviamos y nos vimos presos en las consecuencias de nuestras fallas? Pero la historia de Jacob muestra que, aun cuando tomamos caminos tortuosos, Dios continúa alcanzándonos con su gracia. Él no nos descarta. Por el contrario, usa nuestras caídas para transformarnos en personas nuevas. Así como Jacob, todos nosotros tenemos un nombre antiguo, una identidad marcada por fallas, pecados, elecciones equivocadas. Pero en Cristo recibimos un nombre nuevo, una nueva identidad que no es definida por nuestro pasado, sino por el propósito de Dios. El Jacob engañador se convirtió en Israel. Y nosotros, pecadores fallidos, podemos convertirnos en hijos redimidos, herederos de la promesa. Jacob nos recuerda que nuestras fallas pueden ser transformadas en peldaños para el propósito. Lo que comenzó en engaño, terminó en promesa. Lo que comenzó en huida, terminó en encuentro. Lo que comenzó con vergüenza, terminó con honor. Esta es la marca de la gracia, transformar fallas en conquistas eternas. Bloque 5. Continuación. La historia de Jacob nos enseña que no importa cuán manchada esté nuestra trayectoria, Dios siempre puede escribir una nueva página. El engañador que huyó de casa se convirtió en el patriarca que levantó una nación. El hombre que intentó controlar su futuro por astucia terminó rendido a la soberanía divina, y la Biblia confirma esta transformación a lo largo de las generaciones. En Génesis 32:28 está escrito: «Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Esta palabra es el sello de la victoria de Jacob, porque muestra que su falla no fue el final, sino el escenario de una gran conquista.
es importante percibir que el cambio de nombre no fue solo simbólico, sino espiritual. Jacob luchó no porque tenía fuerza, sino porque estaba determinado a no dejar ir a aquel que podría cambiar su vida. Se aferró al ángel y dijo: «No te dejaré si no me bendices». Génesis 32:26. Esta actitud muestra que el mismo hombre que un día tomó la bendición del hermano, ahora buscaba la bendición directamente de Dios. No más por el engaño, sino por la rendición. No más por la manipulación, sino por la insistencia de un corazón quebrantado. Y lo que más impresiona es que Dios no solo cambió su nombre, sino que también dejó una marca en su vida. El muslo de Jacob fue tocado y comenzó a cojear. Esto nos enseña que muchas veces nuestras fallas dejan cicatrices, marcas que cargamos con nosotros. Pero esas marcas no son señales de derrota, sino de transformación. Jacob cojeó para siempre, pero cada paso recordaba que había tenido un encuentro con lo sagrado, un encuentro que cambió su historia para siempre. Esta narrativa también nos habla sobre reconciliación. Cuando Jacob finalmente reencontró a Esaú, estaba tomado por el miedo, recordándose de la falla que había cometido décadas antes. Pero, para su sorpresa, Esaú lo abrazó, lloró con él y lo perdonó. Esta escena es poderosa porque muestra que cuando Dios transforma nuestra vida, Él también tiene poder para transformar relaciones que parecían destruidas. El Jacob que huyó con miedo volvió en paz, porque Dios ya había preparado el corazón de su hermano. La vida de Jacob es un recordatorio de que nuestras fallas no necesitan aprisionarnos en el pasado. Pueden ser entregadas a Dios y transformadas en puntos de inflexión. Jacob no se convirtió en Israel por ser perfecto, sino por haber sido transformado. Él es la prueba viva de que el propósito de Dios es mayor que nuestros pecados y errores. Y esta es una verdad que necesita resonar en cada corazón hoy. Tal vez hayas vivido situaciones que aún te avergüenzan. Tal vez existe un pasado marcado por mentiras, engaños, decisiones que trajeron dolor para ti y para otros. Pero así como sucedió con Jacob, Dios no ha terminado contigo. Él puede transformar tu identidad, cambiar tu nombre, sanar tu historia y usar hasta tus fallas como instrumentos para cumplir su promesa. Ahora, quiero pedirte algo a ti que estás acompañando este estudio con fe y entrega. Escribe en los comentarios la siguiente frase: «Mi nombre está en las manos de Dios». Esta frase es una declaración profética de que ya no serás definido por tus errores, sino por la identidad que el Señor te da. Cada vez que alguien deje esta frase registrada, estará no solo reafirmando su fe, sino también fortaleciendo este espacio de comunión para que otros que lean también sean impactados por la misma esperanza. No te calles. Testifica en los comentarios aquello que Dios ya está haciendo en tu vida. Jacob nos recuerda que el camino de la transformación puede ser doloroso, puede dejar marcas, puede hasta exigir confrontar miedos antiguos, pero al final vale la pena, porque Dios no desperdicia procesos. Él transforma al fugitivo en príncipe, al engañador en líder, al hombre fallido en padre de una nación. Así como Jacob, tú también puedes experimentar este cambio, porque el mismo Dios que lo renombró continúa actuando hoy, convirtiendo fallas en conquistas eternas. Por lo tanto, si hoy aún cargas el peso del antiguo nombre, de la identidad marcada por el pasado, debes saber que el Señor está listo para darte un nuevo nombre. Él está listo para llamarte hijo, hija, heredero de la promesa. Y cuando Él cambia tu identidad, nadie puede acusarte porque la palabra final le pertenece a Él. La falla puede haber marcado tu inicio, pero la conquista marcará tu final. Bloque 6. Sansón. De la debilidad a la victoria final.
La vida de Sansón es una de las historias más intrigantes de las Escrituras. Nació con una promesa: sería separado desde el vientre de su madre para ser nazareo, consagrado a Dios, levantado para comenzar a liberar a Israel de las manos de los filisteos. Recibió una fuerza sobrenatural, una unción inusual que lo hacía realizar hazañas que ningún hombre común podría realizar. Era llamado para ser un juez en Israel, un líder, una señal del poder divino sobre su pueblo. Pero, al mismo tiempo, Sansón fue un hombre marcado por fallas profundas. Su mayor lucha no estaba contra los filisteos, sino contra sí mismo. A pesar de su llamado elevado, Sansón era dominado por pasiones carnales, por impulsos y decisiones precipitadas que lo alejaban constantemente del propósito de Dios. Se involucró con mujeres filisteas y respetó su voto de nazareo. Jugó con aquello que debería ser tratado con reverencia. Su vida fue una secuencia de conquistas externas y derrotas internas. El punto más marcante de su falla fue la relación con Dalila. Movida por interés y manipulada por los príncipes de los filisteos, ella insistió hasta descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, su cabello, señal del voto que cargaba desde el nacimiento. Al revelar el misterio, Sansón renunció a aquello que lo conectaba con su identidad consagrada. Fue traicionado, capturado, le arrancaron los ojos y fue llevado como esclavo para girar la rueda del molino en una prisión. El hombre que fuera juez de Israel ahora estaba humillado ante los enemigos, reducido a ciego, prisionero y motivo de burla. Pero es aquí donde la historia de Sansón gana un brillo especial. Aún después de tantas fallas, la gracia de Dios todavía estaba sobre él. La Biblia dice en Jueces 16:22, «Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado». Esta pequeña frase carga una revelación profunda. Dios no había terminado con Sansón. Su fracaso no era definitivo. Aquel que parecía derrotado aún cargaba dentro de sí la promesa. En la escena final de su vida vemos el ápice de su redención. Llevado al templo de Dagón, ante miles de filisteos que se burlaban de su caída, Sansón clamó a Dios por última vez: «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Jueces 16:28. Dios escuchó su oración. Con sus manos apoyadas en las columnas del templo, Sansón las empujó con toda su fuerza y la construcción se derrumbó, matando más enemigos en su muerte que en toda su vida. El hombre que falló tanto terminó su jornada en un acto de fe y entrega. Su última conquista fue también la más significativa. Aún en su debilidad, se convirtió en instrumento de victoria para el pueblo de Israel. Sansón nos enseña que nuestras fallas pueden costarnos mucho, pero nunca anulan el plan de Dios cuando hay arrepentimiento y clamor sincero. Él muestra que aún después de grandes caídas, todavía hay espacio para la redención. Su fin no fue marcado solo por tragedia, sino también por cumplimiento de propósito. El Dios que lo levantó en el vientre de su madre también estuvo presente en su última respiración, mostrando que la gracia siempre tiene la última palabra. Este testimonio es poderoso porque nos recuerda que, así como Sansón, muchas veces también desperdiciamos dones y oportunidades. ¿Cuántos de nosotros ya hemos usado mal los talentos que Dios nos dio? ¿Cuántas veces permitimos que pasiones, distracciones y pecados nos alejaran del camino? Tal vez, así como Sansón, nos veamos presos, ciegos espiritualmente y humillados por las consecuencias de nuestras decisiones. Pero la historia de él prueba que todavía hay esperanza. El cabello crece nuevamente.
La señal de la alianza puede ser restaurada y Dios puede levantarnos hasta en los momentos finales para cumplir su voluntad. Sansón también nos muestra que no debemos medir nuestra vida solo por los errores cometidos. Fue listado en Hebreos 11, el capítulo de la fe, al lado de hombres como Abraham, Moisés y David. Esto significa que, a pesar de sus fallas, Dios lo vio como alguien que, en su esencia, aún creía, aún confiaba, aún buscaba. Su fe, aunque imperfecta, fue suficiente para ser recordada entre los héroes de la fe. Y esa es la mayor victoria, saber que cuando entregamos nuestras fallas al Señor, Él no nos descarta. Por el contrario, Él usa nuestras fragilidades para mostrar su poder. Como dijo el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. La vida de Sansón es la prueba de esto. Su debilidad fue el escenario donde Dios reveló su fuerza, y su falla se transformó en conquista final. Por lo tanto, si hoy sientes que desperdiciaste dones, que fallaste repetidas veces, recuerda a Sansón. Aún después de su caída, todavía fue levantado por Dios para cumplir un propósito. Su vida nos recuerda que nunca es demasiado tarde para clamar al Señor. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse, para recomenzar, para rendirse. El Dios que restauró a Sansón es el mismo que puede restaurarte a ti. Tu mayor falla puede convertirse en la base para tu mayor victoria, porque Dios es especialista en transformar derrotas en testimonios de gloria. Bloque 7. Rahab, de la vergüenza a la recompensa. Entre tantas historias de transformación en las Escrituras, la de Rahab tal vez sea una de las más sorprendentes. Ella no era israelita, no formaba parte del pueblo del pacto, ni venía de un linaje noble. Por el contrario, era una mujer marginalizada, marcada por un pasado de vergüenza. Una prostituta que vivía en Jericó, una ciudad destinada a la destrucción. A los ojos humanos, Rahab parecía una de las personas menos probables de ser usada por Dios. Pero es justamente en ese contraste que la gloria divina se manifiesta. El Señor escoge lo improbable para mostrar que sus conquistas no dependen de la pureza del pasado, sino de la fe en el presente. Cuando los espías israelitas fueron enviados a Jericó, buscaron refugio en la casa de Rahab. Ella podría haberlos denunciado, como exigía el rey de la ciudad, pero tomó una decisión diferente. Escondió a los siervos de Dios y los protegió. Esta decisión cambió completamente su destino. En Josué 2:11, sus palabras revelan una fe extraordinaria. Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración, hecha por una mujer gentil y despreciada, es una de las confesiones más poderosas de fe del Antiguo Testamento. Rahab reconoció la soberanía del Dios de Israel antes incluso de ver caer los muros de Jericó. Lo que hace esta historia aún más impactante es el contraste entre quién era Rahab y en qué se convirtió. Comenzó como una mujer marcada por la vergüenza, viviendo al margen de la sociedad, pero terminó como parte de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:5 registra: Salmón engendró de Rahab a Booz. Esto significa que la prostituta de Jericó se convirtió en ancestro directa del Mesías. Lo que parecía una historia de fracaso se transformó en un testimonio de gracia y redención. La fe de Rahab no fue una fe pasiva. Ella actuó, arriesgó su propia vida para proteger a los espías, confiando que el Dios de Israel la salvaría cuando el juicio viniera sobre Jericó. Y así sucedió. Cuando los muros cayeron, todo en la ciudad fue destruido, menos la casa de Rahab. El cordón rojo que colgó en la ventana, como señal del pacto con los espías, se convirtió en el símbolo de su salvación. Aquella marca roja
apuntaba proféticamente a la sangre de Cristo, que cubre y redime a todos los que creen, sin importar cuán manchado haya sido el pasado. La historia de Rahab nos enseña que la fe verdadera siempre abre camino para la redención. No necesitó nacer en una familia perfecta, ni tener una vida impecable para ser escogida. Bastó con creer. Y ese es el secreto. Dios no busca perfección, busca fe. Él no ve como el hombre ve. Él mira el corazón dispuesto, el alma que decide confiar en Él, aun cuando todo parece perdido. Rahab es un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia. ¿Cuántas personas viven hoy como ella? Atrapadas en un ciclo de vergüenza, creyendo que sus fallas las descalifican del amor de Dios. ¿Cuántos miran hacia sí mismos y dicen, no merezco ser usado por Dios? Pero Rahab nos prueba lo contrario. El amor del Señor no se limita a nuestro pasado. Él mira lo que podemos ser en sus manos. Esta mujer, tenida por impura, se convirtió en ejemplo de fe al punto de ser mencionada en el Nuevo Testamento entre los héroes de la fe. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y en Santiago 2:25 es citada nuevamente como ejemplo de fe, acompañada por obras. Esto muestra que Dios no solo perdonó su pasado, sino que también la honró ante las generaciones. Rahab nos enseña que la fe verdadera transforma no solo circunstancias, sino identidades. La mujer que antes vivía a la sombra del pecado fue traída a la luz de la promesa. Dejó de ser recordada como prostituta y pasó a ser recordada como madre, ancestro, símbolo de redención. Esta es la fuerza de la gracia. Borra la etiqueta de la vergüenza y escribe un nuevo nombre en nuestras vidas. Tal vez tú también te sientas como Rahab, atrapado en un pasado difícil, lleno de culpas, decisiones equivocadas, pecados antiguos. Tal vez las personas aún te vean por aquello que hiciste y no por quien estás llegando a ser en Dios. Pero si decides confiar en el Señor como ella confió, Él puede cambiar completamente tu historia. Puede tomar las ruinas de tu vida y transformarlas en fundamento de un nuevo futuro. Rahab nos muestra que Dios siempre tiene un pero redentor. El texto podría decir, Rahab era una prostituta y detenerse ahí. Pero Dios añade, Rahab creyó y fue salva. Ese pero cambia todo. Es el pero de la gracia, el pero de la cruz, el pero que transforma fallas en conquistas. Por eso, recuerda, no importa cuánto hayas errado, cuánto hayas sido herido o cuánto te hayas desviado. Si tu corazón decide creer y obedecer, el mismo Dios que salvó a Rahab puede salvarte a ti. El cordón rojo aún está disponible, símbolo de la sangre de Cristo que cubre a todos los que se arrepienten. La casa que antes sería destruida puede convertirse en morada de la presencia de Dios. La fe de Rahab la salvó y transformó su vergüenza en gloria. Lo que era falla se volvió legado. Y así como ella, tú también puedes ser recordado no por lo que fuiste, sino por lo que Dios hará a través de tu fe. Bloque 7. Rahab. De la vergüenza a la recompensa. Entre tantas historias de transformación en las Escrituras, la de Rahab tal vez sea una de las más sorprendentes. Ella no era israelita, no formaba parte del pueblo del pacto, ni venía de un linaje noble. Por el contrario, era una mujer marginalizada, marcada por un pasado de vergüenza. Una prostituta que vivía en Jericó, una ciudad destinada a la destrucción. A los ojos humanos, Rahab parecía una de las personas menos probables de ser usada por Dios. Pero es justamente en ese contraste que la gloria divina se manifiesta. El Señor escoge lo improbable para mostrar que sus conquistas no dependen de la pureza del pasado, sino de la fe en el presente.
Cuando los espías israelitas fueron enviados a Jericó, buscaron refugio en la casa de Rahab. Ella podría haberlos denunciado, como exigía el rey de la ciudad, pero tomó una decisión diferente. Escondió a los siervos de Dios y los protegió. Esta decisión cambió completamente su destino. En Josué 2:11, sus palabras revelan una fe extraordinaria. Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración, hecha por una mujer gentil y despreciada, es una de las confesiones más poderosas de fe del Antiguo Testamento. Rahab reconoció la soberanía del Dios de Israel antes incluso de ver caer los muros de Jericó. Lo que hace esta historia aún más impactante es el contraste entre quién era Rahab y en qué se convirtió. Comenzó como una mujer marcada por la vergüenza, viviendo al margen de la sociedad, pero terminó como parte de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:5 registra: Salmón engendró de Rahab a Booz. Esto significa que la prostituta de Jericó se convirtió en ancestro directa del Mesías. Lo que parecía una historia de fracaso se transformó en un testimonio de gracia y redención. La fe de Rahab no fue una fe pasiva. Ella actuó, arriesgó su propia vida para proteger a los espías, confiando que el Dios de Israel la salvaría cuando el juicio viniera sobre Jericó. Y así sucedió. Cuando los muros cayeron, todo en la ciudad fue destruido, menos la casa de Rahab. El cordón rojo que colgó en la ventana, como señal del pacto con los espías, se convirtió en el símbolo de su salvación. Aquella marca roja apuntaba proféticamente a la sangre de Cristo, que cubre y redime a todos los que creen, sin importar cuán manchado haya sido el pasado. La historia de Rahab nos enseña que la fe verdadera siempre abre camino para la redención. No necesitó nacer en una familia perfecta, ni tener una vida impecable para ser escogida. Bastó con creer. Y ese es el secreto. Dios no busca perfección, busca fe. Él no ve como el hombre ve. Él mira el corazón dispuesto, el alma que decide confiar en Él, aun cuando todo parece perdido. Rahab es un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia. ¿Cuántas personas viven hoy como ella, atrapadas en un ciclo de vergüenza, creyendo que sus fallas las descalifican del amor de Dios? ¿Cuántos miran hacia sí mismos y dicen, no merezco ser usado por Dios? Pero Rahab nos prueba lo contrario. El amor del Señor no se limita a nuestro pasado. Él mira lo que podemos ser en sus manos. Esta mujer, tenida por impura, se convirtió en ejemplo de fe al punto de ser mencionada en el Nuevo Testamento entre los héroes de la fe. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y en Santiago 2:25 es citada nuevamente como ejemplo de fe, acompañada por obras. Esto muestra que Dios no solo perdonó su pasado, sino que también la honró ante las generaciones. Rahab nos enseña que la fe verdadera transforma no solo circunstancias, sino identidades. La mujer que antes vivía a la sombra del pecado fue traída a la luz de la promesa. Dejó de ser recordada como prostituta y pasó a ser recordada como madre, ancestro, símbolo de redención. Esta es la fuerza de la gracia. Borra la etiqueta de la vergüenza y escribe un nuevo nombre en nuestras vidas. Tal vez tú también te sientas como Rahab, atrapado en un pasado difícil, lleno de culpas, decisiones equivocadas, pecados antiguos. Tal vez las personas aún te vean por aquello que hiciste y no por quien estás llegando a ser en Dios. Pero si decides confiar en el Señor como ella confió, Él puede cambiar completamente tu historia. Puede tomar las ruinas de tu vida y transformarlas en fundamento de un nuevo futuro. Rahab nos muestra que Dios siempre tiene un pero redentor.
El texto podría decir, Rahab era una prostituta y detenerse ahí. Pero Dios añade, Rahab creyó y fue salva. Ese pero cambia todo. Es el pero de la gracia, el pero de la cruz, el pero que transforma fallas en conquistas. Por eso, recuerda, no importa cuánto hayas errado, cuánto hayas sido herido o cuánto te hayas desviado. Si tu corazón decide creer y obedecer, el mismo Dios que salvó a Rahab puede salvarte a ti. El cordón rojo aún está disponible, símbolo de la sangre de Cristo que cubre a todos los que se arrepienten. La casa que antes sería destruida puede convertirse en morada de la presencia de Dios. La fe de Rahab la salvó y transformó su vergüenza en gloria. Lo que era falla se volvió legado. Y así como ella, tú también puedes ser recordado no por lo que fuiste, sino por lo que Dios hará a través de tu fe. Bloque 8. Continuación. La transformación de Gedeón es en realidad uno de los mensajes más profundos de la Biblia sobre identidad y propósito. Cuando el ángel lo llamó varón esforzado y valiente, no estaba describiendo lo que Gedeón era en aquel momento, sino lo que sería en las manos de Dios. Este es un principio espiritual poderoso. Dios siempre nos llama por nuestra identidad futura, no por la actual. Él no habla basándose en nuestras fallas, sino según el potencial que ve en nosotros cuando su presencia nos moldea. A los ojos humanos, Gedeón era un hombre común, lleno de miedos e inseguridades. Pero a los ojos del Señor, era un libertador en entrenamiento, alguien preparado para cambiar el destino de una nación. Esta visión divina nos enseña a mirarnos a nosotros mismos, no por el espejo de las limitaciones, sino por el reflejo de la promesa. Cuando Dios dice, varón esforzado, Él ya está viendo la victoria que aún no hemos visto. Durante la preparación para la batalla, Dios probó la obediencia y la confianza de Gedeón en varios niveles. Cada vez que reducía su ejército, estaba también removiendo el peso de la autoconfianza, enseñándole que la dependencia de Él es la verdadera fuerza. Esto es algo que todos necesitamos aprender. A veces, Dios nos coloca en situaciones en las cuales todo parece insuficiente, los recursos, las personas, el tiempo, solo para probar que Él es suficiente. Cuando todo falta, lo que sobra es exactamente lo que necesitamos, la presencia de Dios. Gedeón podría haber desistido, podría haber mirado a los 300 hombres y decir, no hay oportunidad, pero eligió creer. Eligió confiar que si Dios había prometido la victoria, ella vendría, aunque el escenario pareciera imposible. Esta decisión de fe es lo que separa el miedo del coraje. El coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y fue eso lo que hizo de Gedeón un héroe. En el momento de la batalla, el plan de Dios parecía completamente ilógico. Gedeón no recibió armas poderosas, ni una estrategia militar elaborada. En cambio, recibió antorchas, cántaros y trompetas. Era un ejército de adoradores enfrentando un ejército armado, y es así como Dios opera. Él vence no por la lógica humana, sino por el poder de lo sobrenatural. Mientras los 300 hombres gritaban y sonaban las trompetas, Dios confundió a los enemigos. Lo que debería ser una derrota se convirtió en liberación. El miedo fue reemplazado por alabanza, y el silencio del lagar se transformó en sonido de victoria. Esta es la esencia de la fe, confiar en un Dios que transforma lo improbable en instrumento de gloria. El mismo Gedeón, que un día se escondió, ahora estaba al frente de un ejército, proclamando la grandeza del Señor. El hombre que dudó se había convertido en líder. El tímido se había convertido en guerrero. El débil se había convertido en símbolo de coraje. Y todo esto porque decidió creer más en la palabra de Dios que en sus propias limitaciones. Lo que sucedió con Gedeón también puede suceder contigo.
Tal vez el miedo te haya paralizado, tal vez las fallas del pasado te hagan dudar del llamado que Dios puso sobre tu vida. Pero debes saber esto: el mismo Dios que encontró a Gedeón escondido te está llamando hoy. Él quiere transformar tu miedo en fuerza, tu duda en fe, tu debilidad en testimonio. Y cuando Él entra en escena, todo cambia. La historia de Gedeón nos muestra que el verdadero milagro no fue la victoria sobre los madianitas, sino la victoria interior. El mayor enemigo derrotado no fue externo, sino interno. El miedo, la duda, el sentimiento de incapacidad. Este es el mismo proceso que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Él quiere mostrarte que la batalla dentro de ti es el campo donde Él quiere manifestar su gloria. Y ahora, quiero pedirte algo muy especial. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios la siguiente frase: yo confío, aunque tenga miedo. Esta declaración es más que un gesto simbólico, es un acto de fe. Cuando escribes esto, estás diciendo al mundo espiritual que eliges confiar, aunque todavía haya inseguridades. Estás afirmando que, así como Gedeón, vas a salir del escondite y caminar en la dirección de aquello que Dios te llamó a hacer. Tu frase puede ser el incentivo que otra persona necesita para levantarse también. Cada comentario aquí es una semilla de fe plantada en la vida de alguien que tal vez esté viviendo lo mismo que tú. Gedeón es recordado no por ser perfecto, sino por haber dejado que Dios actuara a través de sus imperfecciones. No comenzó valiente, se volvió valiente. Y esto es liberador, porque muestra que no necesitamos tener todo resuelto para ser usados por Dios. Solo necesitamos estar dispuestos. Por lo tanto, recuerda, Dios no está buscando héroes listos, sino corazones disponibles. Él quiere tomar tu historia, con todos los miedos, fallas e incertidumbres, y transformarla en testimonio. Así como Gedeón, tú también puedes vencer tus madianitas internos y externos, porque el mismo Dios que lo levantó continúa levantando hombres y mujeres comunes para realizar cosas extraordinarias. El miedo puede hasta intentar esconderte, pero el llamado de Dios siempre te encontrará. Y cuando respondas a ese llamado, descubrirás que dentro de ti ya existe todo el coraje necesario para vencer, porque el Señor es contigo, hombre y mujer valiente. Bloque 9. La mujer adúltera, del pecado a la misericordia. Entre todas las historias del Evangelio, pocas revelan con tanta profundidad el amor y la gracia de Dios como el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Este pasaje, registrado en Juan 8:3-11, es una de las escenas más humanas y al mismo tiempo más divinas de las Escrituras. Habla sobre pecado y vergüenza, pero también sobre perdón y restauración. Habla sobre lo que el hombre hace para condenar y lo que Dios hace para salvar. La mujer había sido sorprendida en adulterio, un pecado grave según la ley mosaica. Los escribas y fariseos, movidos por hipocresía y dureza de corazón, la arrastraron hasta Jesús. No estaban interesados en justicia, sino en poner al Maestro a prueba. Querían que Él se contradijera, que dijera algo contra la ley de Moisés para tener motivo de acusarlo. Colocaron a la mujer en medio de la multitud, humillada, expuesta, esperando escuchar el veredicto de muerte. Mientras los hombres hablaban alto, Jesús permaneció en silencio. La escena era tensa. El pecado de la mujer estaba expuesto y todos tenían piedras en las manos. Sin embargo, el Hijo de Dios se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. El texto no revela lo que escribió, pero el gesto es profundamente simbólico. Jesús se inclina ante la caída humana, mostrando que la gracia desciende hasta donde la culpa nos derriba. Él no negó el pecado, pero tampoco alimentó la condenación. Cuando insistieron en la pregunta, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio,
y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús se levantó y respondió con una de las frases más poderosas jamás pronunciadas. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Estas palabras atravesaron el silencio como una espada. Uno a uno, los acusadores comenzaron a retirarse, del más viejo al más joven. La mujer quedó sola ante Jesús. Ningún hombre permaneció para acusarla, porque todos fueron recordados de su propia culpa. Fue entonces que el maestro preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Y ella respondió: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Juan 8, 10, 11. En este diálogo simple, Jesús reveló el corazón del Evangelio. No negó la existencia del pecado, pero ofreció perdón y transformación. No dijo, estás en lo correcto, pero tampoco dijo, estás perdida. Ofreció una tercera vía, gracia y cambio. La mujer adúltera representa a cada uno de nosotros, pecadores ante el Dios Santo, culpables ante la ley, pero blancos del amor divino que perdona y restaura. Esta escena muestra el contraste entre la justicia humana y la misericordia divina. Los hombres querían castigo. Jesús trajo restauración. Ellos querían condenar el cuerpo. Él quiso sanar el alma. Lo que para ellos era solo un caso legal, para Jesús era un alma herida. El Maestro vio más allá del pecado, vio a la persona, vio el dolor, vio el corazón que aún podía ser sanado. La mujer que entró allí como culpable salió como libre. Aquellos que la llevaron para morir la dejaron vivir. El suelo donde esperaba encontrar piedras se convirtió en el lugar donde encontró gracia. Y ese es el mensaje eterno de esta historia. Donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Este pasaje también nos enseña sobre la mirada de Jesús. Ninguna otra mirada es como la de Él. Mientras el mundo nos observa para señalar fallas, Jesús nos mira para ofrecer un nuevo comienzo. No finge que el error no existe, pero tampoco nos aprisiona en él. Su mirada restaura el valor que el pecado intenta robar, y cuando dice, vete y no peques más, nos está liberando, no acusando. Nos envía a vivir de forma diferente, con una nueva conciencia y una nueva identidad. La mujer adúltera fue transformada en aquel encuentro. Su culpa fue lavada, su vergüenza borrada y su historia reescrita. El mismo Jesús que la liberó continúa haciendo lo mismo hoy. ¿Cuántas veces nosotros también erramos, caemos y sentimos el peso de la condenación? ¿Cuántas veces creemos que ya no hay más perdón? Pero la respuesta de Cristo es siempre la misma. Ni yo te condeno. Este episodio es más que una lección moral. Es una revelación de la naturaleza de Dios. Él es justo, pero su justicia está revestida de misericordia. Es santo, pero su santidad no excluye al pecador, lo transforma, no solo remueve la culpa, sino que concede dignidad. La mujer salió de allí no como una adúltera perdonada, sino como una hija restaurada. La historia termina de forma silenciosa. No sabemos qué sucedió con ella después, pero una cosa es cierta, nunca más fue la misma. Quien es tocado por la misericordia de Jesús jamás vuelve a ser lo que era. El pecado puede marcar el inicio de una historia, pero en las manos de Cristo nunca es el final. El encuentro de la mujer adúltera con Jesús es la perfecta ilustración del tema. Cómo Dios convierte fallas en conquistas. Su mayor vergüenza se transformó en su mayor testimonio. El lugar de la condenación se convirtió en el altar del perdón, y lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de una nueva vida. Así es el actuar de Dios.
toma el pecado y lo transforma en salvación, toma la caída y la transforma en liberación, toma el dolor y lo transforma en propósito. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que en Cristo ninguna falla es demasiado grande para impedir un nuevo comienzo. Bloque 10. Manasés, del pecado a la restauración. Entre los muchos reyes de Israel y Judá, pocos tuvieron una historia tan sombría y al mismo tiempo tan sorprendente como Manasés. Él es un ejemplo de cómo el ser humano puede hundirse en las peores prácticas y aún así ser alcanzado por la misericordia de Dios. La trayectoria de Manasés muestra que ninguna falla es demasiado grande para ser redimida y que el perdón divino puede transformar hasta el corazón más endurecido. Manasés era hijo del rey Ezequías, uno de los reyes más fieles que Judá tuvo. Ezequías había restaurado el culto al Señor y purificado el templo, conduciendo al pueblo de vuelta a la adoración verdadera. Sin embargo, después de su muerte, Manasés asumió el trono con apenas 12 años de edad y tomó un camino completamente opuesto al de su padre. La Biblia relata que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segunda Crónicas 33:2. El joven rey se sumergió en idolatría profunda. Reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido. Erigió altares a Baal, hizo imágenes de dioses extranjeros y hasta colocó ídolos dentro del templo del Señor. Peor aún, Manasés introdujo prácticas abominables en Judá. Consultaba espíritus, practicaba hechicería y llegó al punto más terrible de todos. Sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en rituales paganos. La degradación espiritual de Manasés fue tal que la Biblia lo describe como responsable de llevar a Judá a cometer más maldad que las naciones paganas que Dios había destruido. Su liderazgo fue marcado por violencia, sangre inocente y completa rebeldía. El hombre que debería conducir al pueblo en justicia se convirtió en símbolo de corrupción y pecado. Pero la historia no termina ahí. El Dios que es justo también es misericordioso, y aún ante tanta maldad, todavía había un plan de restauración. Cuando Manasés ignoró las advertencias divinas, el Señor permitió que el ejército de Asiria lo capturara. Fue llevado preso, con cadenas de bronce, humillado ante las naciones, lejos del trono y de toda la gloria que había conocido. Fue en ese lugar de dolor, vergüenza y soledad que el corazón del rey finalmente se quebrantó. La Biblia relata algo sorprendente en Segundas Crónicas 33, 12, 13. Mas luego que fue angustiado, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Estas palabras son de una belleza indescriptible. El rey que antes erigiera altares para ídolos, ahora se arrodilla ante el verdadero Dios. El hombre que había blasfemado contra el cielo, ahora clama por misericordia. Y lo más extraordinario, Dios escucha. No rechaza la oración del arrepentido, aun cuando el arrepentimiento llega tarde. Manasés fue restaurado al trono, y lo primero que hizo, al volver, fue destruir todos los ídolos y altares que había construido. Restauró el altar del Señor y ordenó al pueblo que sirviera solamente a Dios. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que la gracia puede alcanzar hasta el más distante corazón. La transformación de Manasés es impresionante. No solo reconoció el error, sino que cambió radicalmente. Su conversión fue acompañada de acción. Destruyó el mal que él mismo había creado. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento no es solo sentimiento, es cambio. Es cuando la persona no solo llora por haber errado, sino que actúa para corregir lo que fue hecho. La historia de Manasés nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero que el perdón es siempre posible. Dios lo disciplinó, sí,
pero no lo destruyó. Lo llevó al cautiverio no para condenarlo, sino para sanar su alma. A veces, el Señor nos permite pasar por desiertos, prisiones y humillaciones, no como castigo, sino como proceso de restauración. ¿Cuántas personas viven como Manasés, alejadas, frías, involucradas con cosas que desagradan a Dios, creyendo que es demasiado tarde para cambiar? ¿Cuántas piensan que sus errores son demasiado grandes para ser perdonados? La vida de este rey prueba lo contrario. Mientras haya arrepentimiento, hay esperanza. Mientras haya súplica, hay respuesta. Mientras haya un corazón que se humilla, hay un Dios que perdona. El milagro de Manasés es la prueba de que la misericordia de Dios es mayor que el juicio. Fue rey, pecador y prisionero, pero terminó su vida como adorador. El mismo hombre que llevó a Judá al pecado fue el mismo que proclamó: Jehová es Dios. Esta es la victoria de la gracia. La conversión de Manasés es una de las historias menos conocidas, pero una de las más poderosas. Muestra que, aun cuando todos ya han desistido, Dios continúa esperando. El trono puede haber sido perdido, el honor puede haber sido manchado, pero el corazón arrepentido siempre encuentra camino de vuelta. Manasés aprendió de la forma más dura que lejos de Dios no hay paz, pero también aprendió que cerca de Él hay restauración. Y es eso lo que hace su historia un reflejo perfecto del tema. Dios transforma fallas en conquistas. El rey idólatra se convirtió en símbolo de arrepentimiento. El prisionero se convirtió en proclamador de la fe. El hombre más distante se convirtió en ejemplo de reconciliación. Al final, Manasés no es recordado solo por sus errores, sino por su retorno. Su vida grita una verdad eterna. Nunca es demasiado tarde para volverse al Señor. Aunque las cadenas sean pesadas, aunque el pasado sea sombrío, el Dios que restauró al peor de los reyes continúa listo para restaurar cualquier corazón que se arrepienta de verdad. Bloque 10. Continuación. La historia de Manasés es un espejo del alma humana y un retrato de la paciencia divina. Nos hace darnos cuenta de que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado, y nadie está tan caído que no pueda levantarse. El mismo Dios que lo vio en el trono, también lo vio encadenado. El mismo Dios que permitió que cayera, fue el Dios que lo levantó cuando clamó. Esto revela algo esencial sobre el carácter del Señor. Él no se rinde con nosotros, aun cuando nosotros nos rendimos con Él. Manasés experimentó lo que muchos de nosotros también enfrentamos: las consecuencias dolorosas de alejarse de Dios. Conoció la soledad de quien se apoya en ídolos que no responden, la culpa de ver el mal que provocó y el vacío de una vida sin la presencia divina. Pero cuando todo se derrumbó, cuando las cadenas le pesaban en las muñecas y el orgullo ya no sostenía su corazón, se acordó del Dios de sus padres, y allí, en el suelo de la prisión, hizo la oración más sincera de su vida. El texto sagrado es claro: y Jehová fue atendido por él. 2 Crónicas 33:13. ¡Qué frase poderosa! El Dios justo se vuelve favorable al pecador arrepentido. El mismo Dios que había permitido el cautiverio ahora escucha la oración de un hombre quebrantado. Esto nos enseña que el arrepentimiento verdadero siempre mueve el corazón de Dios. No hay pasado que Él no pueda borrar, ni error que no pueda transformar en testimonio. Manasés volvió a Jerusalén con un nuevo corazón. Su vuelta no fue solo física, sino espiritual. No volvió siendo el mismo hombre que había partido. Ahora sabía que el trono sin la presencia de Dios es vacío y que el poder sin santidad es destrucción. Por eso, reconstruyó el altar del Señor y restauró el culto verdadero. El hombre que antes edificaba altares a dioses falsos, ahora levantaba altares de adoración al único Dios verdadero. Esta es la belleza de la gracia. No solo perdona lo que fue,
sino que construye lo que aún puede ser. Y aquí está el punto de reflexión. ¿Cuántas veces nosotros también nos alejamos del propósito, buscando caminos que parecen más fáciles o placenteros, pero que al final nos aprisionan? ¿Cuántas veces Dios necesitó permitir que las consecuencias nos alcanzaran para traernos de vuelta a la sobriedad espiritual? La historia de Manasés es un recordatorio de que el dolor puede ser una escuela de la gracia. El sufrimiento que enfrentó fue el instrumento que Dios usó para despertar su arrepentimiento. Piensa por un instante en la paciencia divina. El mismo Señor que escuchó a Manasés, un rey cruel, idólatra e injusto, también te escucha a ti. Esto es gracia en su forma más pura. El mismo Dios que devolvió el trono a un hombre que lo había deshonrado, está listo para devolver sentido, esperanza y propósito a quien se humilla ante él. Esta es la esencia de la conversión. No se trata de lo que hicimos, sino de lo que Dios aún quiere hacer en nosotros. Manasés tuvo que descender hasta el fondo para comprender el valor de la presencia de Dios. Y a veces el Señor también nos permite llegar al fondo para mostrar que Él es el único cimiento que no se derrumba. La caída de Manasés se transformó en punto de inflexión y su historia en prueba de que la misericordia es más poderosa que el juicio. El mismo Dios que disciplina es el Dios que sana. El mismo Dios que permite el exilio es el Dios que abre el camino de vuelta a casa. El mayor milagro en la vida de Manasés no fue recuperar el trono, sino recuperar el corazón. Probó que la mayor conquista no está en restaurar una posición, sino en restaurar la comunión con Dios. Cuando esa comunión es restablecida, todo lo demás encuentra su lugar. El trono, el nombre, la dignidad, todo es devuelto cuando el arrepentimiento es genuino. Y si hay un mensaje que esta historia grita a nuestros corazones es este: nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para doblar las rodillas y decir: Señor, pequé, pero quiero volver. La restauración de Manasés es la prueba de que la gracia de Dios no tiene fecha de vencimiento. Es eterna, constante, y está siempre esperando al corazón que decide humillarse. Por eso, si este mensaje está hablando contigo, si conoces a alguien que necesita ser recordado de que todavía hay esperanza, comparte este canal con esa persona. Cuando compartes, estás siendo instrumento de Dios para llevar restauración a otros corazones. A veces, un simple video puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien que se siente perdido. Este canal existe para esparcir luz, para mostrar que Dios todavía transforma fallas en conquistas. Entonces, envía este contenido a un amigo, a un familiar, a alguien que está necesitando escuchar que el mismo Dios que perdonó a Manasés también está listo para perdonar y levantar a quien se vuelve hacia él. Así como el rey que se arrodilló en medio de las cadenas, cada uno de nosotros puede hoy levantarse y recomenzar, porque el Dios de Manasés continúa siendo el Dios de la restauración, aquel que transforma el peor error en el mayor testimonio de su gloria. Finalización. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, debes saber que este mensaje no llegó por casualidad. Cada historia que escuchamos de Moisés, David, José, Jacob, Sansón, Rahab, Gedeón, la mujer adúltera y el rey Manasés, nos mostró una verdad poderosa. Dios nunca nos define por nuestras fallas, sino por lo que Él puede hacer a través de ellas. Todas esas vidas fueron transformadas por la misericordia y el amor del Señor, y la tuya también puede serlo. No importa el tamaño del error, el peso del pasado o las marcas que la vida dejó. El mismo Dios que restauró a cada uno de esos personajes continúa actuando hoy, transformando vergüenza en testimonio, dolor en propósito y caída en nuevo comienzo. Cuando entregas tu historia en sus manos, lo que era ruina se convierte en reconstrucción, lo que era herida se convierte en fuente de sanidad. Hoy
El Señor te invita a seguir firme, con el corazón lleno de esperanza. Que esta palabra te recuerde que la gracia es más fuerte que el pecado y que el amor de Dios es capaz de levantar hasta a quien el mundo ya dio por perdido. Que nunca olvides, no existe error tan profundo que la misericordia divina no pueda alcanzar. Agradezco de corazón que hayas permanecido con nosotros hasta el final de esta jornada. Cada minuto que dedicaste aquí es una inversión espiritual, un paso hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Que el Espíritu Santo continúe fortaleciéndote, guiándote y recordándote todos los días que eres obra maestra de las manos del Creador. Que la presencia de Dios te acompañe donde quiera que vayas. Que la paz del Señor reine en tu hogar. Que su amor envuelva a tu familia y que la luz divina brille sobre tus caminos. Que cada nuevo amanecer recuerdes que Dios transforma todo, hasta las fallas, en conquista para su gloria. Mantente atento al próximo video. Continuaremos caminando juntos por las Escrituras, descubriendo el poder de un Dios que restaura, sana y renueva. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que este mensaje continúe resonando en tu corazón. Nada está perdido para quien cree en el poder de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo hoy y siempre. Amén.